delitos que están ahí. Por ejemplo, a partir del 343, ya nosotros vemos que aparece un tipo penal que se denomina destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales, ¿verdad? Entonces, en sí lo que vamos a tratar de comprender es a qué se refiere la figura delictiva, a qué se refiere. Eso es lo que nosotros procuramos. Bienvenidos ahí a los que se están uniendo. Vamos a seguir hablando. Entonces, si nosotros vemos el artículo 343 del código, por favorcito ahí nos vamos a ir redimiendo el tiempo para poder, pues en algún momento buscar el tiempo ahí para que ustedes puedan repasar un poquito. Bueno, 343 dijimos, destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Muy bien, voy a leer el artículo y el mismo establece quién. Esa palabra sabemos que significa que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales, pero ojo, o cualquier otro medio de producción, aquí viene lo medular. Sancionado, pues hay prisión y hay multa. Bueno. Es que esa destrucción debe ser indebida y debe causar un perjuicio a la riqueza nacional, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a leer, aquí se refiere a propagar, perdón, a destruir materias primas o productos agrícolas o industriales, establece la ley, o cualquier daño a la economía nacional o a los consumidores. Entonces, esa destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales debe causar grave daño a la economía nacional o a los consumidores para poderse tipificar como delito. Entonces dijimos que esa destrucción debe ser indebida y en perjuicio de la riqueza o consumo nacional, ¿verdad? Se debe afectar la economía nacional. ¿Causa daño a la economía nacional o a los consumidores? Verificar si eso causa daño a la economía nacional y a la de los consumidores. De este artículo no le demos mayor vuelta ahí. Esa destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales tiene que cumplir con un requisito, que es que a raíz de la misma se cause un grave daño a la economía nacional o a los consumidores. Entonces, si alguien realiza la conducta tipificada en la norma, podría ser sindicada del delito de destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Hablemos de materia prima, por ejemplo, destruir, qué sé yo, la esponja, ¿verdad? O el algodón que sirve para hacer sillones, por así decirlo, ¿verdad? Y cuando hablamos de productos agrícolas, imagínense quemar plantaciones, ¿verdad? Y que producto de ello, pues se cause un grave daño a la economía nacional, o productos industriales, ¿verdad? Destruir esos productos, pero que esa destrucción llegue a ocasionar un daño a la economía nacional, a la economía de los consumidores. Eso es lo que se requiere. Acá, entonces, respecto de este delito, el sujeto activo es cualquier persona. Perjuicio de la riqueza o consumo nacional, dice acá, sí, en efecto, eso dije también, que cause un perjuicio de la riqueza o consumo nacional, ¿verdad? Porque recuerden que el bien jurídico tutelado, pues es la economía nacional. Entonces, pensemos, solo pensemos así nada más, que en lugar de la quema que se hace en las plantaciones de caña en la época de zafra, que no sea solo para quemar monte o purificar ahí en la caña, sino que se destruya en su totalidad, que no quede nada. Entonces, eso sí afecta a la economía nacional, ¿verdad? O que a alguien se le ocurra, diga, bueno, vamos a quemar todas las plantaciones de algodón existentes en el país. Eso ya causa grave a la economía nacional y por ende a la economía de los consumidores, ¿verdad? De nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Pensemos en quemar plantaciones del árbol de hule, ¿verdad? El que produce el látex, ¿verdad? Entonces, ahí se estarían destruyendo materias primas y también productos agrícolas, ¿verdad? Y si esa destrucción es indebida,
y se hace con el objeto de causar grave daño a la economía nacional, entonces se tipificaría este delito. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, el Estado, la sociedad y los consumidores. Marisol, buenas noches, le escucho. Bueno, creo que solo es un saludo. Sí, buenas noches. Buenas noches, solo le está saludando. Mucho gusto, Marisol. Es usted muy amable, gracias. Entonces, gracias. Retomamos. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, el Estado, la sociedad y los consumidores. Bueno, granos básicos como ahí, frijol también entrarían aquí, por supuesto, ¿verdad? Porque es un producto agrícola. Sí, es producto agrícola. Entonces, sí, destruir plantaciones de maíz, plantíos de frijol, etcétera, quemarlo todo, ¿verdad? Entonces, destruirlo, ¿verdad? Entonces, eso podría encuadrar en este delito. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado, compañero? La economía nacional y el medio ambiente. Ya por ahí vamos a debatir un poquito si se denomina ambiente o medio ambiente. El elemento interno, entonces, va a ser el ánimo, el deseo, la intención de destruir materias primas o productos agrícolas o industriales. Y si ese es el elemento interno, el elemento material es llevar a la práctica la destrucción de materias primas, de productos agrícolas o industriales. La conducta en este caso es de acción. Ahora, ¿será que ustedes qué opinan? ¿Será que este delito también puede ser de comisión por omisión? ¿Qué opinan ustedes? Quiero escuchar a alguno de ustedes. Ahí, sin ningún temor a opinar, quiero ver sus puntos de vista. ¿Será que se puede dar comisión por omisión en este caso? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, buenas tardes, gusto saludarlo. Gracias, Jorge Gabriel, buenas tardes. Desde mi punto de vista, sí se puede dar de comisión por omisión, ya que yo como empleado, por decirlo así, de una industria que fabrica camas, sí podrían alterarse varios productos, por decirlo así, o varias materias, y yo callado puedo observarlo y me puedo quedar callado al no notificar que se están alterando dichos productos. Entonces ahí yo estaría cometiendo una omisión. Entonces, desde mi punto de vista, sí se podría cometer ese delito. Sí, bueno. Ustedes se enfocan al tema de no informar, ¿verdad? De omitir hacer un informe, ¿verdad? Entonces, y que eso podría provocar la comisión del delito. Bueno, también hay otro ejemplo. Gracias, José Gabriel. Otro ejemplo sería no cosechar los frutos. Entonces, se llega al caso de comisión por omisión porque se van a destruir por no cosecharlos. ¿Cuál sería la obligación? Cosecharlos, ¿verdad? Ejemplo, pensemos en el café, solo para ejemplo. Está ya todo el sembradío de café o todos los árboles listos para ser cosechados. Pero al no realizar la cosecha, entonces se puede destruir eso, ¿verdad? Se destruye un producto agrícola, pensémoslo así. Y puede ser de comisión por omisión porque por omitir la cosecha se llega a cometer el delito. ¿Y a qué se refiere el delito? A destruir materias primas o productos agrícolas o industriales. O, por ejemplo, si fuera, solo para entender, ¿verdad? No alimentar a los animales, ¿verdad? Por ejemplo, no alimentar a los animales, entonces la carne se puede constituir en una materia prima, ¿verdad? O solo es un ejemplo. Al no alimentarlos, pues estos van a fallecer. Entonces, por omitir darles alimento, se llega a cometer el delito. Entonces, sí podría caber que este delito sea de comisión por omisión. Esos delitos son fáciles de entender. Al no cuidar una cosecha, por supuesto, Francisco, al no cuidar una cosecha, es cierto, no cuidar una cosecha, se podría dar, ¿verdad? Que en el café, por ejemplo, le caiga roya, ¿verdad? Pero es por negligencia, ¿verdad? Entonces, sí, al no realizar lo que se encuentra obligado a efectuar, se puede cometer el delito. Y en estos delitos de comisión por omisión, es lo que les iba a decir, el sujeto activo tiene la posición de garante. ¿Qué significa eso? Que él está obligado a realizar, digamos, el mantenimiento, la cosecha,
el cuido, la fumigación, la poda, etcétera, etcétera, no lo realiza, omite cumplir con esa obligación, entonces puede llegar a la comisión del delito. Muy bien. Esto no es de mayor explicación, esto lo entendemos así. Podemos hablar entonces del delito que está regulado en el artículo 344 del Código, que se denomina propagación de enfermedad en plantas o animales. Y este es bien práctico, ¿verdad? Lo vamos a ir, donde podamos avanzar, nos vamos a ir así rápido. Propagación de enfermedad en plantas o animales. ¿Quién propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola será sancionado con multa? Ahí tal vez solo tengamos cuidado porque al ser un delito sancionado con pena de multa, entonces ustedes ya saben a través de qué juicio se determina si el sujeto activo es inocente o culpable. ¿Alguien que recuerde a través de qué juicio? Juicio ordinario. Juicio por faltas. Juicio por faltas. El que está regulado con base en el artículo 44, literal A del Código Procesal Penal, y el juicio en sí, regulado del artículo 488 al 491 del Código. Juicio por faltas. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos entender de este artículo? Que no basta con propagar una enfermedad, o sea, no basta con propagarla. Es necesario que se ponga en peligro la economía del país. Porque si es, por ejemplo, para poder darme a entender, si se esparce una enfermedad en un plantío, pensemos de aguacate, que es de media cuerda, por así decirlo, pero que está situada a 100 kilómetros del poblado más próximo, pues ahí se va a afectar a una persona, pero no va a ser en sí a todo el conglomerado. Entonces acá, por ejemplo, en las fincas bananeras, llamemos, en la costa sur, que están unas contiguas a otras, que se riegue, para darme a entender, cierta enfermedad, cierto hongo, pero grandes cantidades o plantaciones bananeras terminen destruidas, ahí sí, porque resulta un perjuicio, un grave riesgo, un grave peligro para la economía del país. Por eso es que este es un delito de peligro, es un delito de peligro, así se llama la doctrina. Se requiere que se afecte a la riqueza pecuaria o agrícola de una región o todo el país. Y eso es lo que se sanciona acá, porque viene alguien y en lugar de regarle abono a las plantaciones, lo que hace es dispersar una enfermedad. Si habláramos del café, la roya, ¿verdad? Y si hablamos, por ejemplo, pensemos así en cuestión del maíz, ¿verdad? Que le caiga un hongo, digamos, y que una gran cantidad de plantaciones de una región se destruya, entonces se puede tipificar el delito que está contenido en el 344 del Código, que se denomina propagación de enfermedad en plantas o animales. Quiere decir que esto también puede ser en animales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en aves de corral, en los cerdos, ¿verdad? Etcétera. Acá cabe la posibilidad de que sean plantas o en animales. Una vez concurran todos los elementos que establece el código, se puede tipificar este delito. Muy bien. Ahora, está sancionado con pena de multa. Decidimos o se establece si el sujeto activo es culpable o inocente a través del juicio por faltas. ¿Por qué razón a través del juicio por faltas? Porque la pena que se espera imponer es una multa. Ustedes se recuerdan que la multa también se puede pagar por amortizaciones, ¿verdad? Hasta 10 amortizaciones. Pero la multa es de 300 a 3,000 quetzales según este código, ¿verdad? Vamos a verificar acá. Sí. 300 a 3,000 quetzales. Entonces, dependiendo la magnitud o el daño que se haya causado, así será la multa a imponer. Yo quiero aprovechar, bueno, termino esto y el otro día dejamos en el tintero hablar sobre los criterios que se deben tomar en cuenta para fijar la pena. El sujeto activo en este caso es cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona. Acá, ¿cuál será el verbo rector? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Cuál será el verbo rector del delito regulado en el 344 del Código? Propagar, licenciado. Correcto, propagar. Propagar. Quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola se sanciona con multa. Muy bien.
Sujeto activo es cualquier persona, sujeto pasivo es el Estado y la sociedad. El Estado se afecta, ¿por qué? Porque el bien jurídico tutelado es la economía nacional, ¿verdad? Y el ambiente, así como en el delito anterior, al destruir materias primas o productos agrícolas o industriales, pues se contamina el ambiente. Y acá, al propagar una enfermedad en plantas o animales, también se contamina el ambiente, ¿verdad? Se afecta entonces a la economía nacional y al medio ambiente. Luego también podemos encontrar acá el elemento interno, que en este caso sería entonces el ánimo, la voluntad de propagar una enfermedad en animales o plantas. Y el elemento material, que sería en este caso llegar a la propagación de animales o de enfermedad, perdón, en animales o plantas. La conducta sería de acción. Lanzo la pregunta para que nos podamos entender. ¿Ustedes consideran que el término adecuado es ambiente o medio ambiente al referirnos al entorno de la naturaleza? ¿Qué opinan ustedes? Medio ambiente. ¿Medio ambiente, licenciado? Medio ambiente. Medio ambiente. Muy bien. El medio ambiente. Ambiente, dice Juan Francisco. Sí. Fíjense que los dos términos, pues, Billy, Francois, López, Calderón, ambiente. Hay criterios, ¿verdad? Ambos son aceptados desde el punto de vista de saber que el ambiente es el entorno en el cual nos desenvolvemos, en el cual cohabitamos con nuestros semejantes. Y los partidarios de denominarlo medio ambiente, porque es el medio, o sea, es el lugar que sirve para nosotros, pues ahí sí que relacionarnos, ¿verdad? Pero un término muy adecuado sería el ambiente, el ambiente. Muy bien. Yo dije que vamos a hablar un poquito de los criterios que se utilizan para fijar la pena, y es lo que vamos a ubicar acá. Quiero invitarlos a que ustedes se ubiquen en un artículo del código. Eso lo van ustedes a tomar en cuenta para efectos de, pues, tener conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón se impone una multa mínima en algunos casos? ¿Por qué a veces es muy elevada, criterios de otros, etcétera? Podemos verlo entonces en el artículo 65 del código, 65. Si me acompañan a ver el artículo 65, se los voy a agradecer bastante. 65. Bueno. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito. Pero oigan, teniendo en cuenta, ahí va, la mayor o menor peligrosidad del culpable. O sea, determinamos si el sujeto es tan peligroso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a saber si es, por ejemplo, reincidente o es delincuente habitual, o si por el contrario es la primera vez que está sindicado de cometer un delito. Entonces, determinar la mayor o menor peligrosidad del culpable. Los antecedentes personales de este y de la víctima, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, cuando ustedes van a asistir a una primera declaración a una persona y cuando el juez le pregunta, le dice, ¿usted ha estado preso o detenido? Y contesta que sí. Y le dice, ¿cuántas veces? Y digamos que le diga 5 veces. ¿Y por qué causa? Y le va a decir, por robo de equipo de terminal móvil, por portación ilegal de arma de fuego, por posesión para el consumo, y empieza a enumerar. Ay, dicen ustedes, cliente el que me tocó, ¿verdad? Que significa que él pues ya tiene, desafortunadamente, pues ya como que está acostumbrado a delinquir. Entonces eso va a reflejar una mayor peligrosidad de la persona, ¿verdad? Sus antecedentes personales y la víctima. Imagínense que esta persona que tenga 5 ingresos a prisión y que tome como víctima a un niño de 14 años y que por ende esté sindicado del delito de maltrato contra personas menores de edad. Entonces dice, esta persona no pudo determinar en un momento que es un niño su víctima, ¿verdad? El móvil del delito. El móvil es como el motivo, ¿verdad? El motivo por el cual se comete el delito. Sí, puede por ejemplo, cometer lesiones por robarle pertenece a una persona, o con tal de entraron a robar y los vieron y para que no los delaten les dan muerte. Ese es un móvil, o podría ser un crimen pasional, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa, el motivo por el cual cometieron el delito? La extensión e intensidad del daño causado, ¿verdad? Imagínense ustedes que alguien le quite la vida a un padre de familia, ¿verdad?
padre de niños que estén entre la edad de 3, 5 y 7 años, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué tanto daño se le está causando a los niños? Por supuesto que es grande el daño, ¿verdad? Y luego dice, y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho. Atenuantes, pues son aquellas que de alguna manera hacen ver como que el sujeto activo pues no es tan malo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está sindicado de homicidio culposo y que no se haya dado a la fuga, que haya llamado a los bomberos y que lleve su licencia vigente, que no se encuentre en estado de ebriedad, que vaya en su carril, que no vaya a una velocidad excesiva, pero aún así desafortunadamente atropella a alguien y esta persona fallece, pues digamos que esto puede atenuar su pena, ¿verdad? La sanción a imponer. Por el contrario, sería aquella persona que se da la fuga, que se haya conducido en estado de ebriedad, ¿verdad? Que no tenga licencia, etcétera. Pues ahí hay un agravante, ¿verdad? Entonces, todo ello va a servir para que en algún momento el juez pueda tomar un criterio para imponer la pena. Continúa estableciendo el código que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Bueno, en algún momento nosotros platicábamos y decíamos, cuando ustedes vayan a estar asesorando a una persona que va a declarar como sindicado, pues ustedes tienen que decirle, preguntarles, mire, cuénteme qué pasó, pero cuénteme la verdad. Yo quiero saber todos los detalles, porque eso a mí me va a permitir, pues, defenderlo, ¿verdad? Hacer mi mejor esfuerzo. Pero si usted no me cuenta todos los detalles y en la audiencia yo me voy enterando de cosas que no sabía, pues definitivamente me va a tomar como por sorpresa, ¿verdad? Entonces la persona le tendría que contar, mire, pasó tal cosa, pasó esto, yo dije esto, yo hice esto y sucedió tal cosa, ¿verdad? Entonces que usted vaya sabido. Pero entonces, por ejemplo, usted le puede decir, mire, ¿y usted en qué trabaja en tal y tal institución? ¿Cuánto gana? ¿Sí? Pues usted va a declarar eso, que gana tanto, y si tiene personas que dependen de usted. Porque eso, compañeros, en algún momento va a servir. Les dije la otra vez, no es lo mismo una persona que tenga el salario mínimo, que esté sindicado el delito de desobediencia, que está regulado en el 157 del código, que persiga 3,000 quetzales al mes, que aquel que diga, mire, soy gerente de una tienda de renombre y gano 25,000 quetzales al mes. Entonces, definitivamente, tal vez le van a imponer una multita de 10,000 quetzales por conducir bajo efecto de licor, ¿verdad? O 15,000 quetzales. Y al otro de repente le da un criterio de oportunidad que gana 3,000 al mes, ¿verdad? Y solo le digan que va a hacer una donación. Eso va a depender de la asesoría que ustedes puedan dar, compañeros. Entonces, este artículo 65, por favor, no lo vayan a olvidar. Este artículo es clave para imponer la pena, qué criterios se toman en cuenta para efectos de dictar la sentencia, ¿verdad? 65, ¿se recuerdan, por favor? Para que si les aparece una pregunta en el examen, pues ustedes ya no titubeen, ¿verdad? Porque ya lo platicamos. Muy bien. Si entendimos lo que está regulado en el artículo 344, vamos a comprender lo que se establece en el artículo 345, que es una propagación culposa. Aquí nosotros debemos hacer una diferencia entre dolo y culpa. Y voy a empezar. El dolo es la voluntad de cometer el delito, el deseo definido de delinquir. En cambio, en la culpa, pues hay ausencia de dolo, ¿verdad? A ver, alguien que me recuerde o que recuerde a todos cuáles son los 3 elementos que integran la culpa. Por favor. Compañera Catherine, ¿usted se recuerda cuáles son los elementos que integran la culpa? Aquí nos contestó ya. ¿Negligencia, licenciado? ¿Sí? Negligencia e imprudencia. ¿Falta una? Impericia. Impericia. Ahí estamos. Muchas gracias, Juan Francisco y compañeros. Sí. Ustedes díganme, ¿cuántos pilotos de autobuses se van a levantar el día de mañana y van a decir, bueno, a ver a cuántos atropello el día de hoy? Ninguno. Ninguno, todos van.
Hasta tienen pintado en la parte trasera del bus, dice, con Dios salí, si no regreso, con él me fui, dice. Está por verse, va. Pero esos tienen anotado ahí en la camioneta. Nadie va con la idea de delinquir. Contrario a aquellos que están planificando, por ejemplo, cometer un asalto. Ahí hay dolo, ¿verdad? O sea, tienen la idea de cometer el delito. En tanto que en la culpa, pues es por, como ustedes lo dijeron, por imprudencia, por negligencia o por impericia. La impericia, ahí estamos. Ninguno dice, pero sí muchos son imprudentes y negligentes. Sí, ahí estamos. Entonces, la impericia pues se refiere a no tener la expertise, ¿verdad? La capacidad, el conocimiento para. Ejemplo, alguien, a poner el ejemplo, yo que ni mis cuentas puedo manejar y me pongo a manejar un tráiler, por ejemplo, no tengo la expertise, ahí hay pura impericia, ¿verdad? En cambio, podríamos citar un ejemplo para la imprudencia y para la negligencia, ¿verdad? Pensemos en que alguien diga, mire, debe tener cuidado, ¿sí? Porque esos animalitos que usted trae en un frasquito, que usted cree que son abejas o que son avispas, realmente eso es la mosca del Mediterráneo. Entonces debe tener cuidado, porque si esos animales se le van a escapar acá del frasquito donde lo trae, ellos van a contaminar la fruta, por así decirlo. Entonces, sería una imprudencia empezar a traer esa clase de animalitos, ¿verdad? Cerca de una plantación. Y sería negligencia que aún diciéndome que tenga el cuidado, yo digo, no pasa nada y que se vayan, ¿verdad? Entonces, ahí estoy siendo imprudente y a la vez estoy siendo negligente. El imprudente, pues, la palabra imprudencia significa aquel que no guarda la prudencia, ¿verdad? Hay una pasarela a 10 metros de mi persona, pero aún así digo yo, mira, si no viene carro y me cruzo, ¿verdad? Cruzo a pie por toda la Roosevelt, estando una pasarela a 10 metros. Ahí soy imprudente. ¿Soy negligente? También, porque la negligencia es contrario a la diligencia. ¿Cuál sería lo correcto? Pues camino 10 metros, me atravieso la pasarela, hago ejercicio y no me expongo, ¿verdad? Entonces, el delito que está en el 345 se refiere a una propagación culposa y establece si el delito que se refiere al artículo anterior fuere cometido culposamente. ¿Qué significa? Que se propaga una enfermedad en plantas o animales, pero por negligencia, por imprudencia o impericia. Acá lo único es que la sanción se va a reducir, porque según este código, la multa va a ser en este caso de 50 a 1000 quetzales. Y como ustedes ya saben que está sancionado con pena de multa, también vamos a determinar si la persona es culpable o inocente a través del juicio por faltas. Muy bien. ¿Qué debemos saber más de este delito? Se incurre en ella por negligencia, dijimos, ya lo explicamos, por imprudencia o impericia, con la cual se pone en peligro la riqueza pecuaria o agrícola del país o una región, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado con los manejos, ¿verdad? Con los manejos. Por ejemplo, de muestras, qué sé yo. Imagínense que yo diga, bueno, yo no sé cuántos conocen el huitlacoche o lo han oído mencionar, no sé si alguno ha oído mencionarlo. Es un hongo que sale en el maíz, ¿verdad? Pero entonces que me digan, tenga cuidado porque ese maicito que usted lleva ahí, que lleva unas protuberancias de color negra, pues es un hongo, ¿verdad? Y si usted se va a aparecer por tal lugar con ese hongo, va a contaminar toda la plantación. Entonces ahí es por imprudencia o por negligencia. En el área de Tecpan o Zaragoza, Chimaltenango, pues hay lugares, hay fincas que se dedican a la exportación de flores, tulipanes, rosas sobre todo, ¿verdad? Y en esos lugares cuando alguien ingresa, pues lo tiene que fumigar, ¿verdad? Le tiene que aplicar cierto medicamento, se me escapa el nombre ahorita, y pues los zapatos limpiárselos en tal solución y todo, porque si él entra sin ser sanitizado o desinfectado, se corre el riesgo de que le caiga un hongo a una de las plantas y se contamine toda la plantación y se perdió la exportación, ¿verdad? Entonces ahí es por una propagación culposa. Los elementos, el verbo rector siempre va a ser propagar. El sujeto activo, pues es cualquier persona. Sujeto pasivo es el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado en este caso es la economía nacional y el medio ambiente.
El elemento interno, oigan, pilas ahí por si aparece en el examen. El elemento interno de este delito está integrado por la culpa. Aquí no hay dolo. 345 no hay dolo. Es por culpa. Por imprudencia, por negligencia o por impericia. Y el elemento material, pues ya es eso, ¿verdad? Por ser imprudente, por ser negligente o no tener la pericia necesaria, se llega a propagar una enfermedad. La conducta, en este caso, es de acción, pero también se puede dar de comisión por omisión, ¿verdad? Imagínense ustedes, todos los de Derecho Penal 3 de sección Antigua Guatemala nos vamos a Tecpan, ¿verdad? Un fin de semana a un almuerzo en cualquiera de los restaurantes de ahí. Y después se nos da, decimos todo, vamos a conocer tal finca. Ahí pues lo que hacen es, ellos exportan rosas, ¿para dónde? Para Japón, para Europa, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay colores que uno no se puede imaginar de las rosas. Pero que el agente de seguridad o la persona encargada de velar por las medidas sanitarias en la entrada a los invernaderos diga, son como 125 los que vienen, son estudiantes, no pasa nada, y nos deja pasar. Y por mala pata, como decimos en buen chapín, alguien lleve por ahí algún hongo en el calzado, por ejemplo, algo al que contamine la plantación. Ese es el riesgo que se corre, ¿verdad? Entonces ahí viene, hay culpa, hay impericia, hay negligencia. ¿Qué debía hacer la persona? Pues debía desinfectar. Entonces puede darse comisión por omisión. Por omitir la desinfección, se llega a cometer el delito. Él tiene la posición de garante. Él debe cuidar que esa plantación no se exponga a un riesgo de contaminación. Y por eso puede darse la comisión por omisión. ¿Alguna duda de lo que vamos platicando, compañeros, por favor? ¿Algún comentario? Aparte de pagar las multas, ¿también puede restituir? Sí, por supuesto, ¿verdad? Sí. Ahí pues se habla de la reparación digna, con seguridad, ¿verdad? Si es una empresa, por ejemplo, de las que exportan rosas, con seguridad. Hay un abogado que se va a constituir al proceso y va a pedir que se le indemnicen daños y perjuicios, sea la reparación digna la que se llama, ¿verdad? ¿Por qué? Si es declarado culpable penalmente, también tendrá una responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, sí se puede haber esa reparación ahí. Se llama reparación digna. Muy bien. ¿Algún otro comentario, compañeros, por favor? Bueno, pasemos entonces al delito regulado en el artículo 346 del Código, que se denomina explotación ilegal de recursos naturales. Explotación ilegal de recursos naturales. El elemento interno del delito que terminamos de analizar, compañero Darling, es la culpa. 345 es culpa. Bueno, entonces vemos nosotros el delito contenido en el 346 del Código. Explotación ilegal de recursos naturales. ¿Quién? Cualquier persona. Explotar recursos minerales. Explotar recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, ya vamos a explicar eso. Plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumpla o se exceda en las condiciones previstas en la misma, pues hay una sanción de prisión, ¿verdad? Y el comiso de los útiles. Ahí hay que tener cuidado porque aquí hay una pena principal y una accesoria. Y el comiso de los útiles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del comiso, de herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieran sido utilizados en la comisión del delito. Siguiente párrafo. Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica, si una sociedad o una empresa, buscando beneficio para esta,
además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva. Y por último, quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a la familia. Pues eso está acá en el artículo 346. Debemos tener cuidado con lo siguiente. Este delito se refiere a o consiste en realizar cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Explotar recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en, vamos a hablar, el mar territorial. ¿Qué es el mar territorial, compañeros? Aunque este es un tema de derecho internacional público, ¿verdad? Pero para tener una noción de lo que significa mar territorial, pues eso está constituido por 12 millas náuticas, mar adentro. Por así decirlo, desde la orilla donde llega, donde sale el agua del mar, uno va caminando a la orilla y ahí se extiende el agua, desde donde hay agua, mar adentro, 12 millas náuticas. Aproximadamente 22 kilómetros, .224 metros, de la orilla de la playa, de donde ya encuentran agua, para adentro, sería entonces el mar territorial. Equivale a 12 millas náuticas, mar adentro, un equivalente de 22 kilómetros, .224 metros, aproximadamente. Ese es el mar territorial. También se refiere a la plataforma submarina. ¿Qué significa eso, plataforma submarina? Pues es aquella superficie que está bajo el mar, cerca de la costa, ¿verdad? Desde la orilla de la playa hasta profundidades de 200 metros. Entonces vamos a decir lo siguiente. Usted va caminando aquí por toda la orilla de la playa, desde acá, como esto va así en disminución, y hasta donde se encuentre una profundidad de 200 metros, eso sería la plataforma submarina, ¿verdad? Hasta ahí llega la plataforma submarina. Entonces, recapitulemos: mar territorial, desde la orilla de la playa, línea recta, mar adentro, 12 millas náuticas, y que equivale a 22 kilómetros, .224 metros. Y la plataforma submarina, ¿sí? Nos paramos a la orilla del mar, y si pudiéramos empezar a caminar en línea recta desde la orilla de la playa hasta donde encontremos una profundidad de 200 metros. Esto está en los textos. Es la superficie bajo el mar, cerca de la costa, desde la orilla de la playa hasta donde se encuentra una profundidad de 200 metros, en disminución, ¿verdad? Hasta ahí llega la plataforma submarina. Los ríos, pues ya sabemos, ¿verdad? Pues ríos casi ya no hay, ¿verdad? Tristemente ya cuesta encontrar un río. Lagos, pues hay bonitos, hay bastantes, ¿verdad? Tenemos varios en Guatemala, pues podemos mencionar el que se encuentra en Sololá, ¿verdad? El lago de Atitlán, ¿verdad? Que es motivo de muchas visitas, ¿verdad? Los pueblos que están a la orilla del lago, que tienen nombre de los apóstoles, ¿verdad? Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, San Marcos La Laguna, San Juan La Laguna, lugares bonitos, ¿verdad? Que algunos lugares pues ya estén en su mayoría habitados por extranjeros y que se den ciertas situaciones, pues eso es diferente. Pero me estoy refiriendo al lago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque acá el artículo se refiere a explotar, no de reventar, sino de aprovecharse de recursos minerales. Por ejemplo, la arena, ¿verdad? Ejemplo, la arena que está en el río Huacalate, es un recurso mineral. Materiales de construcción, ¿verdad? Piedra, digamos, rocas y recursos naturales contenidos ¿en dónde? En el mar territorial. Es decir, alguien ingresa, es diestro o bien pilas para nadar y puede adentrarse 12 millas náuticas y empieza a sacar recursos ahí, minerales, qué sé yo, algún tipo de roca especial, y
sin la autorización empieza a sacarlos para construir, hay una explotación ilegal de recursos naturales, ¿verdad? Pues alguien se va a la orilla de los ríos y empieza a sacar la arena de los ríos sin la autorización respectiva. Explotación ilegal de recursos naturales, ¿verdad? Por eso es que se explica un poquito ahí a qué se refiere el mar territorial y a qué se refiere la plataforma submarina. Bueno, esta explotación es sin licencia, ¿verdad? Sin licencia. Significa que se puede otorgar una licencia para ello y quien no la tenga entonces va a incurrir en el delito. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto se refiere a la persona que teniendo la licencia incumpla con la misma o se excede de las condiciones, ¿verdad? Que a alguien le digan, bueno, se le autoriza para que pueda semanalmente extraer, qué sé yo, 5 metros cúbicos de arena de río. Así, una cantidad. Pero no extrae 5 metros cúbicos a la semana, sino que al día. Entonces la semana está extrayendo 30 metros cúbicos. Los bancos de arena pues se van a agotar, ¿verdad? Van a ocurrir deslaves, se va a afectar. Entonces ahí tiene licencia, pero se está excediendo. 3, que el sujeto activo sea empleado o representante legal de una persona jurídica o empresa y busque beneficios para ella. Entonces aquí ya no es un simple mortal, por así decirlo. Ya es un empleado de una sociedad o de una empresa y realiza los supuestos que están contenidos en el código, pero en beneficio de esa sociedad o de esa empresa, ¿verdad? A eso se refiere este delito, compañeros, explotación ilegal de recursos naturales. Pues encontramos un verbo rector que en este caso sería explotar, ¿verdad? De aprovecharse, ¿verdad? Sujeto activo, pues va a ser cualquier persona, ¿verdad? El bien jurídico tutelado, pues obviamente aquí va a ser el medio ambiente, ¿verdad? Y por ende la economía nacional, ¿verdad? Los demás elementos ustedes los van a ir analizando en el folleto que les voy a enviar, que ahorita más me interesa que nosotros podamos ir comprendiendo los delitos. Bueno, acá también quiero explicar algo del artículo. En el primer párrafo establece que quien sea sancionado se le puede imponer una prisión de tantos años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieran utilizado en la comisión del delito. O sea, la pala que estaba utilizando para sacar la arena se le puede pues, decomisar, ¿verdad? ¿Sí? Si tiene una mano en mica ahí para sacar la arena, también, ¿verdad? Eso tal vez no lo importante es que ustedes puedan comprender que aquí hay una pena principal, que en este caso sería la pena de prisión, y el comiso de los instrumentos u objetos del delito sería la pena accesoria. Entonces, ahí se recuerdan, por favor, que se explicó que hay una pena principal y una pena accesoria. ¿De dónde sacamos esa idea de pena principal y accesoria? Pues de los artículos respectivos del código, 41, 42, si no mal recuerdo, donde está la clasificación de las penas, ¿sí? 41 penas principales, 42 penas accesorias. Muy bien. También el segundo párrafo del artículo se refiere a la reincidencia, ¿verdad? Y la reincidente es aquella persona que ya cometió un delito, fue condenado y va por su segundo delito, ¿verdad? Entonces, esa es una persona reincidente. ¿De dónde obtenemos esta definición, compañeros? La vamos a explicar porque nos va a servir para el examen. Podemos ubicarla en el artículo 27, en el numeral 23 del código, 27-23. ¿Qué se refiere de ser reincidente el reo? Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Ya cometió un delito, ya fue condenado y va por el segundo, ya es reincidente. Marquemos la diferencia con la habitualidad que está en el numeral 24 del artículo 27. Se declara delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, por más de 2 delitos, o sea, por 3, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido la pena. Entonces, el reincidente va por el segundo delito. El delincuente habitual va por el cuarto delito. ¿Por qué? Se declara delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado
por más de 2 delitos, más de 2 es 3, ¿verdad? De 3 en adelante, cometiere otro u otros, ya se denomina delincuente habitual. Y lo tremendo es que el delincuente habitual, conforme al artículo 24, numeral 24, último párrafo, el delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Eso ustedes ya lo vieron, esa es materia de Derecho Penal 1, lo estoy recordando para poder comprender el artículo. Muy bien, eso sería lo que nosotros, y el último párrafo del artículo, ¿verdad? Que me interesa. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Entonces, sí, lo único que fue a sacar ahí del río Guacalate fue un par de pupitos, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Porque para alimentar a la familia, ¿verdad? Por deporte, pues entonces tendría que saberse las condiciones para poder pescar por deporte. Aquellos, por ejemplo, que el pez vela, ¿verdad? Que hay lineamientos ahí para la pesca del mismo, pero ahí mismo se tiene que devolver, ¿verdad? Pero ¿y qué pasaría si usted de repente va al puerto de San José y le dicen, para el desayuno que hay pescado envuelto en huevo? ¿Y qué clase de pescado es? Pez vela, por ejemplo. Es un decir nada más, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos lo referente a estos delitos, así como por ejemplo en el artículo 347A, porque el 347 está derogado, está lo que se refiere a la contaminación, Y en este delito de contaminación establece el artículo 347A, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contaminare el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce en forma culposa, ya sabemos que por imprudencia, negligencia o impericia, se impondrá multa de 200 a 1,500 quetzales. Bye. ¿Qué debemos saber entonces respecto de este artículo? Respecto de la contaminación. El derecho al ambiente. Por eso le decía que se puede denominar indistintamente, ¿verdad? Pero el término más adecuado es el ambiente. El derecho al ambiente es un derecho de tercera generación. En la clasificación de los derechos humanos, el ambiente es un derecho de tercera generación. ¿Por qué se denominan así? Derecho de tercera generación, es decir, derecho de los pueblos. Derecho de los pueblos. ¿Qué es lo que buscan estos derechos? Promueven el progreso social. Estos derechos de los pueblos promueven el progreso social. Fomentan un mejor nivel de vida de los pueblos, llamados también derechos de solidaridad. ¿Por qué razón? Porque conllevan un espíritu de corresponsabilidad en bien de la humanidad. O sea, ya no es para una persona en particular, sino para todos, sin excepción alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se contamina el aire, pues todos somos afectados, ¿verdad? Se contaminan las aguas, pues se afecta a la sociedad. Entonces acá el 347 se está refiriendo a contaminar aire, ¿verdad? Con emanaciones tóxicas. Pues acá en Chimaltenango ustedes de repente han leído noticias que por mucho tiempo ha habido batalla con una fábrica que produce energía, ¿verdad? Y que en teoría pues utiliza un tipo de material, pues se llama, que produce emanaciones así fuertes, un olor fuerte y que contamina el aire. Obviamente si funciona, pues tiene alguna regulación, ¿verdad? No vamos a poder meditar tanto en ello, sino solo, por ejemplo, el suelo, ¿verdad? El suelo, las minerías, ¿verdad? Contaminar el suelo, ¿verdad? O las aguas, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha oído en qué momento el río Guacalate era transparente, pero yo lo conocía así de ese color, ¿verdad? Todo lo que baja ahí por San Lorenzo, el Tejar en Pastores, por Jocotenango y hasta dónde va, ¿verdad? ¿Cómo va el agua, verdad? ¿Cómo se contamina? Emanaciones tóxicas. Ruidos, imagínense, también contaminación por medio de ruido, ¿verdad? Excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas. Un hotel a la orilla de tal lago, ¿verdad? Que su drenaje
estén desembocando en el lago, ¿verdad? Un ejemplo de contaminación. Los elementos nosotros vamos a aprender a verlos ahí en el folleto, solo vamos a recalcar que en este caso el bien jurídico tutelado es el ambiente, el medio ambiente. Aquí se contamina el ambiente, se afecta el medio ambiente. Muy bien, comentarios de lo que vamos viendo, compañeros, por favor, ¿algún comentario? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, aquí podemos tomarlo como un epígrafe en el artículo 347, donde usted indica que también es llamado derecho de la tercera generación. Bueno, solo para, sí, una anotación solo para información de ustedes, ¿verdad? Porque en sí el delito se llama contaminación. Y este tipo de delitos, por ejemplo, atentan contra el ambiente, ¿verdad? O sea, por eso el bien jurídico tutelado es el ambiente. Y lo que se llama derecho de tercera generación es el ambiente. No el delito en sí, sino el bien jurídico tutelado, que es el ambiente. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Puede encuadrar el excesivo humo de las camionetas? Sí, por supuesto. Sí. Eso es contaminar el aire, ¿va? El aire. El otro día les comenté mi experiencia, ¿va? Sobrevivir de COVID. Y les amplié un poquito más el panorama. Cuando salí del sanatorio, pues me dijo la doctora, a partir de mañana camine 1 minuto. Solo imagínense, 1 minuto. Salga despacio, camine 1 minuto. Si logra caminar 1 minuto, entran y descansan. Y sus ejercicios para poder respirar y para poder obtener fuerza en los pulmones. El día siguiente, camina 2 minutos. Tercer día, 3 minutos. Y así sucesivamente hasta que usted logre caminar por espacio de 1 hora. ¿Qué tiene que ver eso con el humo de las camionetas? Pues tiene que ver mucho. Cuando uno sale, si hay tanto humo, pues lo primero que va a respirar es humo, ¿verdad? Entonces eso sí contamina. Hablando así como un ejemplo de persona, ¿verdad? Para efectos del delito, pues contaminar el aire es contaminar el aire, ¿verdad? Aparte el delito que vamos a analizar en el 347B, que es contaminación industrial, que ya, diga, por así decirlo, es a diferente escala, ¿verdad? Pero sí puede encuadrar eso a la persona que comentó. ¿Alguien más, por favor? Bueno, continuemos entonces. Solo quiero recalcar, último párrafo, el 346, anótenle una estrellita o algo así, porque se refiere a que si la contaminación se produce en forma culposa, se sanciona con pena de multa. Y yo sigo puro disco rayado, y cuando hay pena de multa como pena principal, se va a través del juicio por faltas. Eso, por favor, no se les va a olvidar. Contaminación industrial, 347B, Código Penal. Ya vamos a ir terminando ahí porque yo quiero dejar un tema ya para la siguiente clase, ya con que ustedes ya no estén con esa penita de si ya va a terminar o qué, porque más me interesa que me presten atención y no tanto por escribir ahí. Por eso yo hice el esfuerzo de los folletos, que realmente sí los tengo preparados ahí. Solo es cuestión de revisarlos y volvérselos a enviar. Bueno, 347B, contaminación industrial. Se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3,000 a 10,000 quetzales al director, oigan, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire. O sea, esto ya es a mayor escala, está hablando de una empresa, una persona jurídica. Contaminar el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. A eso se refiere acá. Siguiente párrafo. Si la contaminación fue realizada en una población o en sus inmediaciones o afectare
plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y en 1/3 el máximo de la pena de prisión. El doble del mínimo, es decir, miremos cuánto es la pena mínima y lo multiplicamos por 2, ¿verdad? A eso se refiere. Y cuando establece, y en 1/3 del máximo de la pena de prisión, vemos cuál es el máximo de años de prisión y se aumenta en 1/3 parte. Sigamos leyendo. Si la contaminación se produjere por culpa, por negligencia, por imprudencia e impericia, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Como que se atenúa la sanción cuando no hay dolo, pero sí existe culpa. En los 2 artículos anteriores, la pena se aumentará en 1/3 si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente en las condiciones ambientales o climáticas. Qué tremendo, ¿verdad? Que se cambien las circunstancias del ambiente a causa de la contaminación. Entonces acá podemos resaltar lo siguiente, 347b. No obstante que, como lo he venido diciendo, hay elementos en el folleto, acá me interesa que sepamos que el sujeto activo ya no es cualquier persona, sino que puede ser un director, un administrador, un gerente, el titular o beneficiario de una explotación industrial, al que le otorgan la licencia, pues por así decirlo, ¿verdad? Ese puede ser el sujeto activo. Un director, un administrador gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial. Y el sujeto pasivo, pues es la sociedad, que es el Estado, ¿verdad? Ese es el sujeto pasivo. Ustedes se recuerdan que en todo delito hay 2 clases de sujetos, uno que se llama activo y otro que es pasivo. El sujeto activo es el que realiza la acción prohibida, es decir, que lleva a cabo la conducta establecida en la norma, ¿verdad? Y el sujeto pasivo es el que sufre las consecuencias de ese delito. En este caso también el bien jurídico tutelado, pues es el ambiente o medio ambiente. Por así decirlo, el artículo o el delito regulado en el 347A es contaminación, pensemos que sea a menor escala, y en el 347B contaminación industrial, pues ya es a mayor escala, ¿verdad? Por eso el término industrial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, avancemos un poquito, nos vamos al artículo 347C, que va aparejado con los que hemos leído, responsabilidad del funcionario. Acá este artículo aclara lo siguiente. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior, ¿cuál es el anterior? 347B. Se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial. Se da el visto bueno para que por ahí funcione una empresa, una explotación industrial o comercial contaminante. ¿Y qué van ustedes a producir? Pues amoníaco, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Pues pensemos, solo sin idea. Pues se funde con gran vapor y tenemos acá las, por así decirlo, los ductos donde escapan los vapores. Ah, no hay problema, dele. Se va a hacer un olor horrible, ¿verdad? Porque el amoníaco, ¿verdad? Pero aún así, sabiendo qué va a pasar, se permite su funcionamiento. A eso se refiere. O consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que funcione una empresa y que en su funcionamiento contamine, debe haber una entidad que autorice su funcionamiento. Y por eso el delito que está en el 347 se llama responsabilidad del funcionario. ¿De qué funcionario? De aquel funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial. Pensemos, en el centro de Antiguo Guatemala, en la calle ancha o en la calzada Santa Lucía, pues vamos a colocar o instalar una fábrica que produzca pegamento para zapato, por así decirlo. Pues sin duda alguna van a haber olores fuertes, ¿verdad? Entonces, es una explotación. Cambiémonos de Antigua, vayámonos a San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, ¿verdad? Pues allá entonces vamos, por así decirlo, hay una empresa, pues va a instalar una bodega o una planta de producción, pero de productos químicos, fertilizantes, urea, triple 15, ahí mismo se va a hacer y todo. Imagínense el olor que va a generar eso. Solo para
citar ejemplos nada más, o para tener ideas, ¿verdad? Y entonces, quien autorice ese funcionamiento, y si el funcionamiento, pues, esa explotación comercial va a contaminar y aún así se consiente su funcionamiento, entonces podría incurrir en el delito regulado en el 347C que se llama responsabilidad del funcionario. La conducta puede ser en este caso activa. ¿Por qué? Porque puede informar favorablemente. Dice, sí, determine si no afecta. No, no afecta en nada, está informando favorablemente. Puede resolver a favor, sí, por tanto, con base en las diligencias practicadas, pues se resuelve autorizar la instalación de la fábrica. O votar a favor. Se emite un dictamen que no afecta. Es una conducta activa. O puede ser una conducta omisiva. No decir la ilegalidad descubierta. Se entera que hay un problema, pero no lo manifiesta. Entonces hay una conducta omisiva. Repito, el artículo o el delito regulado en el 347C del Código puede llevarse a cabo a través de una conducta activa, informando favorablemente, por ejemplo, resolviendo a favor o votando a favor, porque ahí pues se emiten opiniones, se realizan movimientos, etc. O una conducta omisiva, el funcionario encuentra que no se cumplió con un requisito, detecta alguna anomalía, pero no lo dice, entonces está omitiendo. Respecto de los elementos, solo vamos a introducir que el verbo vector aquí puede ser aprobar o consentir, ¿verdad? Aprobar o consentir, ¿verdad? El sujeto activo es cualquier funcionario público, cualquier funcionario público. Sujeto pasivo es la sociedad y el Estado, y el bien jurídico tutelado, pues es el medio ambiente, o el ambiente, ¿verdad? El ambiente. El último que vamos a ver en esta noche es la protección de la fauna, artículo 347E del Código, protección de la fauna, porque el 347D de dedo, pues se encuentra derogado, ¿verdad? Entonces nos vamos al 347E. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndola sin cumplir, o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará en 1/3 si la caza se realizare en área protegida o parque nacional. Vamos a explicar algo respecto de este delito. Pues aquí tenemos que saber que existe el CONAP, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? CONAP. Eso significan las siglas. El CONAP entonces establece qué especies de animales se pueden cazar. Y establece qué clase de animales se pueden cazar, ¿verdad? Las épocas en que se puede realizar la caza, es decir, en qué fecha del año, ¿verdad? Se puede realizar la caza. Las cantidades que se pueden cazar según la especie y el sexo de los animales. ¿Cómo vamos a establecer esto, compañeros? Esto lo publican anualmente en el diario oficial, ¿verdad? En forma, se llama calendario, oigan, eso viene en el folleto, pero por favor ahí, calendario cinegético. C-I-N-E-G-E-T-I-C-O. Cinegético. Porque si alguien contesta si genético, no existe, ¿verdad? Es cinegético. Ojo con eso. Entonces voy a repetir. El CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a través de ese calendario cinegético, también llamado cuadro de veda. Esto se publica anualmente en el diario oficial y ahí se establece qué especie de animales se pueden cazar. Ejemplo, un venado de cola blanca, por así decirlo. ¿En qué fecha del año? Digamos en el mes de mayo. Todo lo estoy diciendo al azar para poder entender. Las cantidades que se pueden cazar según especie y el sexo, ¿verdad? Salvo lo que regule la Ley General de Caza. Debemos tener en cuenta que también existe la Ley General de Caza. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La fauna, volviendo al artículo 347E, la fauna pues se refiere a animales, ¿verdad?
Entonces habría que ver si es legal estar cazando los tepezcuintles que puedan haber en las regiones, ¿verdad? Los venados que por un incendio forestal pues bajan del lugar donde habitan y los vemos así en las orillas de los municipios, todo ejemplo, ¿verdad? O como yo veía una noticia que en tal lugar del occidente del país pues estaban determinando qué clase de animales eran los que andaban afectando a las ovejas, ¿verdad? Y si de repente eran coyotes, ¿verdad? Los coyotes pues es un tipo de, por así entenderlo, un perro salvaje, llamémoslo, una especie de lobo, ¿verdad? Pues ellos son silvestres, ¿verdad? Entonces viven ahí. Pero de repente allá hace algunos años yo escuchaba en San Marcos, ustedes se van a reír, que decían que la grasita que tiene el coyote entre sus articulaciones, o el sebo de coyote, pues así le llamaban, pues era muy buena para, digamos, para las personas que padecen de reumatismo, por así decirlo, y entonces pues a cazar coyotes, ¿verdad? Ahí entonces hay que proteger la fauna, ¿verdad? Hay que proteger la fauna. Sobre todo porque pues es triste saber que ya no hay tantas especies, ¿verdad? Entonces hay que proteger la fauna, ¿verdad? Y acá, pues tal vez de este delito lo que nos pueda interesar es que el CONAP va a publicar un calendario cinegético o cuadro de veda, en el cual va a establecer qué especie de animales se pueden cazar, las épocas en que se puede realizar la caza, qué cantidades y de qué especies, ¿verdad? Según el sexo de los animalitos. ¿Qué elementos tenemos en relación a este delito que está en el 347E? Que el sujeto activo, pues, acá dice que es cualquier persona, cualquiera, ¿verdad? Sujeto pasivo es el Estado. Acá hay verbos rectores como cazar, ¿verdad? Cazar con Z, ¿verdad? No con S. Cazar. Tener o exceder. Eso lo podemos encontrar acá. Se impondrá prisión de 1 a 5 al que cazare, cazar, animales, aves o insectos sin autorización estatal, sin incumplir o excediendo, sin cumplir o excediendo, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender los verbos rectores. 3, cazar, tener, exceder. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado. El bien jurídico tutelado, aquí ya cambia, ya va la fauna y el medio ambiente. Bien jurídico tutelado en este caso, ya va la fauna y el medio ambiente. ¿Alguna duda, por favor, compañeros, de lo que vamos hablando hasta el momento? Por favorcito, ¿hay alguna duda, un comentario? Es importante que nosotros podamos, pues, hacer esa observación. Roberto, por favor, el tiempo es suyo. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Gracias, Lic. Solo una duda. En la conducta omisiva y la otra conducta, ¿cuál fue la que mencionó? Perdone que no la logré sí. anotar. Sí, claro. Ahorita vamos a ver acá. Gracias. Hablando del artículo 347C, ¿verdad? Exactamente. Dije que hay dos, que la conducta puede ser activa y la otra es omisiva. Activa y omisiva. Activa cuando el funcionario informa favorablemente. Cuando resuelve favorablemente. O vota a favor de que se instale esa explotación industrial. Eso es activa. O sea, cuando se manifieste. Omisiva, cuando no dice que descubrió alguna ilegalidad, él se queda calladito. Entonces es una conducta omisiva, porque omite informar. ¿Alguna otra duda, compañeros? Gracias, Lic, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, para ir finalizando, pues a partir de la otra semana que ustedes ya no están con penas de examen, vamos a hablar de ciertos delitos, pero quiero hacer una introducción, porque ustedes ven que lo siguiente sería de la quiebra a insolvencia punibles, o sea, la quiebra que se castiga. Y la palabra quiebra con Q, ¿verdad? Deriva etimológicamente deriva de bancarrota, ¿verdad? Quiebra deriva de bancarrota, bancarrota. Y estar en quiebra o en bancarrota significa que no se le puede hacer frente a los pagos, ¿verdad? No hay fondos, ¿verdad?
decíamos nosotros hace algunos tiempos, algunos años allá en la San Carlos, invítame un Huichuco, mira, estoy en quiebra, mira, no tengo. ¿Sí? Nosotros sin querer estábamos hablando de quiebra, va a decir, no puedo, no puedo pagarlo, no puedo comprarlo, ¿verdad? Acá también vamos a entender que el fallido, así se le llama, el que se encuentra en quiebra. Fallido es el que se encuentra en quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina, por qué se dice que quiebra viene de bancarrota y que el fallido es el que está en quiebra? Por lo siguiente. En Génova, esto es Italia, habían personas que prestaban dinero, ¿verdad? Estaban ahí en ciertos lugares, sentados en una banca, prestaban dineros. Entonces, en esta parte, en Génova, los prestamistas que se quedaban sin dinero se levantaban públicamente y rompían las sillas donde estaban sentados, o sea, la banca donde estaban sentados. Y eso significaba que no tenían plata. Entonces, eso es un antecedente curioso, ¿verdad? Pero alguien que se dedicaba a prestar dinero por mala administración, por mala suerte, etcétera, etcétera, se quedaba sin fondos, entonces venía un momento, se levantaba y rompía o quebraba la silla donde estaba sentado. Eso significa, estoy en quiebra, estoy en bancarrota. Por eso el nombre quiebra deriva de bancarrota, fallido se le llama al que está en quiebra, ¿verdad? Si el fallido o deudor es declarado judicialmente en quiebra, acá pues lo que debemos mencionar es que la quiebra es una resolución judicial, ¿verdad? Aunque ahorita pues hay que tener cuidado porque el Código Procesal Civil y Mercantil pues tuvo reformas, ¿verdad? Pero digamos que se requiere, por así decirlo, una autorización judicial para que la persona asuma o pueda declararse en quiebra y que no puede hacerle frente a sus deudas, ¿verdad? Entonces, su patrimonio ya no tiene patrimonio, ya se quedó sin plata, ¿verdad? Ya se quedó sin plata. Solo a manera de introducción, por ahí vamos a hablar de quiebra fraudulenta, de quiebra culpable, etcétera y etcétera. Quisiera preguntarles, si hay alguna duda, por favor, compañeros, para que nosotros podamos ir avanzando, pero sí me gustaría que emitieran si existe duda o si por el contrario no lo hay, porque para mí es muy importante que ustedes puedan emitir sus opiniones. Por favor, compañeros, dejo abierto el espacio. Muy bien. No sé si apagaron los micrófonos. Todo No, claro, muchas gracias. No, claro. Muy bien. Entonces, compañeros, pues, gracias, compañeros. Entonces, yo quiero también, pues, invitarlos, ¿verdad? Mañana tienen el último examen, ¿verdad, jóvenes? Sí, Rick. Muy Así es, bien. licenciado. ¿De qué se examinan mañana? De lógica Jurídica. Ah, bueno, pues eso. Ahí sí que es emplear la lógica, ¿verdad? Entonces, de parte de su servidor, pues yo quiero motivarlos a que ustedes, pues, ya quemaron 4 cartuchos, ¿verdad? El primero fue con penal y sus siguientes. Pues mañana será el último del primer parcial. Quizá alguno ya está cansado. Ahí dice, ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada, ya no quiero. A veces el ser humano llega a un límite. Pero compañeros, todo sacrificio tiene recompensa. Cuando uno ya está ejerciendo la profesión, pues sí hay que leer, hay que analizar, ¿verdad? Hay que investigar todo hasta para redactar una demanda, hablemos de civil o laboral, etcétera, ¿verdad? Pues hay que leer, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios la sabiduría necesaria para que desde ya nos vayamos habituando a ese análisis que hay que realizar. Y pues por mi parte, pues yo les deseo éxitos en su último examen, ¿verdad? El primer parcial. Prepárense un buen café para esta noche, lean, pero aprovechen para leer, ¿verdad? Háganlo así y entrenle con la mejor voluntad a este último examen parcial. Yo quiero pedirles, por favor, que ya cuando salgan del examen para el día lunes, pues ustedes puedan ir preparando, pues, la lectura del 348 hasta donde está el 358, por lo menos avanzar ahí. Y luego nosotros vamos a dar una instrucción
porque para lo que es el examen final, aunque ahorita viene el segundo parcial, pues ya por ahí hay un folleto, pero después de ahí vamos a ir analizando artículos medulares, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a hablar, hablemos de genocidio, por ejemplo, vamos a hablar de, vamos a ver acá de magnicidios, ¿verdad? Vamos a hablar de terrorismo, agrupaciones ilegales de gente armada. Yo no sé quién recuerda qué es la apología del delito, ¿verdad? Entonces vamos a ir seleccionando artículos que vamos a analizar y no obstante siempre va a haber un material en el cual ustedes van a encontrar todos los pormenores de los diferentes artículos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito también de las faltas que regula el código. Eso lo vamos a hacer pues ya a partir de la otra semana. Quiero colaborar con ustedes con los minutos que restan. Aprovechenlos para leer. Les deseo la mejor bendición en sus exámenes, con la mejor actitud. Aprovechen. Y por el día de hoy, pues con el ánimo de colaborar con ustedes, pues dejamos hasta acá la intervención del día de hoy, agradeciéndoles su atención. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado.